Bienvenidos a la unidad número 1. En esta unidad conoceremos los fundamentos básicos de las redes de datos. Voy a permitir compartir. Perfecto. En esta unidad veremos sobre los fundamentos de redes y su conectividad. Antes de empezar, podemos conocer un poquito de historia sobre la evolución histórica de las telecomunicaciones, sobre qué es una red, cuáles son los beneficios de una red, componentes de una red, sistemas operativos cliente-servidor, hardware cliente-servidor y dispositivos con protocolos y estándares de comunicación que corresponden a esta unidad. Empecemos. Veamos un poquito la evolución histórica de las telecomunicaciones. Primero debemos identificar los fundamentos de redes y la conectividad para poder entender un poco toda la estructura que conoceremos en esta unidad con respecto a las redes de datos. El desarrollo de la computación y su integración en las telecomunicaciones ha ido proporcionando o evolucionando de diferentes maneras. Siempre el ser humano ha intentado comunicarse entre el uno y otro de diferente índole. Si nos vamos un poquito atrás en el tiempo y observamos las fotografías que vemos aquí, con un simple juego, cuando éramos niños, en estas dos latas hacíamos una comunicación, un teléfono, digamos, artesanal. Simplemente utilizábamos estas dos latas con una piola a una determinada distancia y escuchábamos lo que una persona preguntaba y en el receptor contestaba. Un simple ejemplo. Pero si nos vamos un poco más atrás, que ya lo veremos más adelante, el hombre siempre ha querido desarrollarse y tener una comunicación. Siempre este tipo de evolución de las redes siempre está a la par, lamentablemente, a través de las guerras que se han dado en diferentes años, en diferentes épocas. En 1927 nace el primer servicio de radioteléfono. En 1930 los primeros videos teléfonos experimentales. En 1934 el primer servicio comercial de radioteléfono. En 1936 la primera red pública de videoteléfonos del mundo. En 1946 el servicio de telefonía móvil de capacidad limitada para automóviles por Southwestern Bell. Recordemos que antes había una línea de teléfonos, una marca de teléfonos que se llamaba Bell, o antes recuerdo que aquí en el Ecuador había una empresa que se llamaba Bell South, que era un proveedor de teléfonos cuando fue el boom de la telefonía inalámbrica, telefonía móvil. En 1956 el primer cable telefónico transatlántico, recordemos, en 1956. En 1962 el satélite comercial de telecomunicaciones que hace posible una aldea global a través de la comunicación satelital. En 1964 las telecomunicaciones por fibra óptica por Charles Kao y George Hoffman. ¿Sí? Ya en 1964 ya estaban experimentando con este tipo de fibra, por decirlo, mediante luz, ¿okay? Para las comunicaciones. También tenemos en 1965 la primera red pública de videoteléfonos de América del Norte. En 1969 los primeros datos viajaron entre los nodos de ARPANET y un predecesor del Internet. Esta fue la primera red informática y fue inventada por Charles Klein y Bill Duval. ¿Sí? Antes se llamaba, en vez de que era Internet, lo llamamos como ARPANET. ¿Sí? Y como decíamos aquí, el predecesor del Internet. En 1969, los primeros datos viajaron entre los nodos de ARPANET
un procesador de Internet. El primer teléfono móvil de la era moderna por Martín en 1979, las comunicaciones por satélite a través del satélite de Inmarsat de barco a costa. En 1981, la primera red de teléfonos móviles. En 1982, el correo electrónico SMTP empezó un poquito a evolucionar en esta parte a nivel del correo electrónico. En 1983 nace Internet como lo conocemos actualmente. En 1998, los teléfonos móviles satelitales de mano. En el 2003, las llamadas telefónicas ahora se podían transmitir a través de una computadora, a través de protocolos de Internet. Nace la telefonía por voz IP. Si vemos un poquito de cómo ha ido evolucionando las comunicaciones, podemos visualizar en esta página un poquito de historia. ¿Sí? Si nos vamos un poco al concepto, dice: el concepto de las telecomunicaciones abarca todas las formas de comunicación a distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa distancia o lejos. Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro. Como yo les decía, el ser humano siempre intentó comunicarse, tratar de comunicarse entre los unos, o también nos hacían para estar pendientes cuando había una guerra, en la época de la prehistoria, ¿no? ¿Y cómo se comunicaban ellos? A través de señales de humo o a través de un reflejo, a través de la luz, entre dos puntos distantes que se puedan ver entre línea y línea de vista. ¿Sí? Como decían aquí, a través de sonidos, gruños o señales. En la antigüedad se basaban en tambores y humo para comunicarse en diferentes zonas del mundo. Se crearon técnicas como las señales con superficies reflectoras, podían observarse a grandes distancias. ¿Sí? Luego, entre 1500 y 1700, pasaron a ser simples imágenes a una estructura simple, como símbolos, que ya lo hemos visto en diferentes culturas a través de estos símbolos que quedaron en su eternidad con ese mensaje. El correo postal, la comunicación por medio de documentos escritos enviados de un punto a otro con un intermediario, data desde aproximadamente la intervención de la escritura. Aquí dice: los primeros usos documentados en un sistema organizado provienen de Egipto, donde los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el territorio. Estamos hablando en 2400 a.C. Luego, el descubrimiento de la electricidad a través de Benjamin Franklin. ¿Sí? Se crea la comunicación telegráfica, como podemos ver. El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de textos codificados, como el mismo código Morse, que algunos tal vez sí lo han escuchado, y en algunas películas también lo utilizan, ¿no? En 1929 surge el telégrafo eléctrico por Joseph Henry, que consiste en un aparato por el cual se transmiten mensajes codificados a largas distancias o a través de impulsos eléctricos que viajan por un cable conductor. Entonces, si lo analizamos de esta analogía a través de pulsos, ya estamos viendo un poco el surgimiento de lo que es la telefonía, ¿cierto? Que la telefonía la antigua se enviaba por un cable eléctrico, en donde transformada la corriente eléctrica en pulsos a una determinada frecuencia para lo que son los números, por decirlo de esa manera. Dice que en 1874, Emile Baudot ideó un código en el cual el número de elementos bits, ya estamos escuchando la palabra bits,
en una señal era el mismo para cada carácter. Y la duración sincrónica de cada elemento era constante. En 1969 comenzó el problema de la sincronización con el desarrollo de la máquina de escribir de teclado. ¿Sí? Entonces miren, ya en 1969 estas maquinitas que ahora ya casi ya no se usan, quedan ya de adorno, o que lo tienen ya por gente adulta, que es un recuerdo básicamente, ¿no? Que ya no lo usábamos. Ahora, ¿qué se transforma esto? Ya un teclado que se codifica y lo podemos transmitir ya de manera digital a nuestro computador. El teléfono en todas sus variantes. Miren, aquí hay un montón de modelos de teléfonos. Entre ellos tenemos los que están en el costado derecho, teléfonos IPs, tablets, ¿sí? Algunos de estos tipos, estos dos que se encuentran aquí, son del modelo Cisco. La diferencia entre el uno y el otro es un teléfono común, un teléfono IP común, y el otro sí tiene otras funciones. Entre ellas, obviamente, en la parte física, una pantalla con mayor información, y podemos enlazar entre puertos, entre el teléfono y la computadora a través de un solo cable. ¿Sí? El inventor del teléfono es Antonio Meucci, que le llamó teletrófono, dice, ¿sí? En ese tiempo. Luego las teleimpresoras, que habían sido completamente mecanizadas, incomparables a un lector o un perforador, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego el código ASCII, ¿sí? Este código todavía se lo se lo utiliza, no mucho, pero ya antiguamente en el teclado, cuando no sabíamos un comando, teníamos que digitar la función o la clave, por decirlo de esa manera, en un código ASCII para que me salga un símbolo, por decirlo de esa manera. Y a nivel digital también es una de las formas de comunicación, un código ASCII, mucho más grande, un poquito más complejo, pero también es una forma de comunicación como tal. También tenemos la radio, por Nikola Tesla, que eso ustedes ya lo han de haber escuchado, ¿sí? Él realiza la primera transmisión a través del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros. Luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó el desarrollo comercial del computador en su primera generación. Miren, obviamente ocupaban ya un cuarto, espacios mucho más grandes, porque se trabajaba con radio, con tubo de radios catódicos, que eran unos bulbos grandes en donde se transmitía corriente eléctrica y generaban bastante potencia. Y de ahí nace la WWW, que ya lo conocemos, en 1969. Aquí tenemos ya una evolución de los teléfonos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y todavía ahora ya están de adorno estos teléfonos grandes que se les conocía como ladrillo. Y luego a lo que tenemos hoy, que son esos teléfonos, básicamente teléfonos inteligentes, donde tenemos toda la información. También hay una evolución de la parte gráfica, ¿sí? Nacimos con un HD, hay resoluciones de 800 por 600, de 1024 por 768, y así, mientras mayor resolución, mucho más definida es la calidad de imagen, por decirlo de esa manera. Estamos hablando de Full HD de 1920 a 1080, un Quad HD de 2560 por 1440. En un HD estamos hablando de 3840. Esto es a nivel de píxeles, siempre se mide en diagonal, ¿sí? Cuando nosotros compramos una pantalla o una televisión, esta es la resolución, no es el ancho, es el número de píxeles que tenemos aquí. Pero generalmente, para tener, ejemplo, yo quiero ponerme un proyector en mi casa, generalmente la distancia se lo mide en diagonal, que te da la especificación al cliente, ¿sí? No te dice de largo tanto y ancho. En un proyector puede llegar a una cierta distancia sin perder la calidad de imagen, pero esa distancia como tal viene dado a través de, se lo mide en diagonal.
Esto que ahorita ya prácticamente ya no se utiliza, ya estamos en la era digital. En el año 2000 se empezó a modernizar, todo básicamente es digital. Hay ciertas televisiones que todavía duran en el tiempo, pero básicamente necesitas un decodificador que transforme la señal análoga en digital para poder ver la imagen, que ya muchos canales nacionales los tienen. Entonces antiguamente trabajábamos en unas perillas, ¿sí?, con el canal, y acá abajo trabajábamos con frecuencias de UHF, con frecuencias diferentes a las normales. Regresando un poco nuevamente a la clase, ¿sí?, continuemos. ¿Qué es una red? ¿Qué entendemos como una red? Según Hunter en 1998, una red es un sistema de interconexión de computadoras que permite a sus usuarios compartir recursos, aplicaciones, datos, voz, imágenes. ¿Sí? Las redes pueden conectar a usuarios que estén situados en una misma oficina o entre países. Las interconexiones ahora ya se trabaja por fibra óptica. Primero, mayor distancia, mayor velocidad, ¿sí? Inclusive, imagínense antes el canal, mandar vía por el mar este tipo de cables, especialmente si son de cobre. Imagínense en el peso que tienen y la cantidad de metros. Obviamente hay pérdidas, ¿no? A una cierta distancia este tipo de cables tiene pérdidas. Entonces imagínense en la complejidad que se tenía antiguamente en el envío de estos cables subterráneos, cables que iban a través del mar, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles son las ventajas? Las principales ventajas de las redes son compartir datos, intercambio de recursos, también tenemos una gestión centralizada de programas y datos, almacenamiento y respaldo de datos centralizados. Podemos compartir la potencia informática y la capacidad de almacenamiento. Administración simple de permisos y responsabilidades. Los datos. El modo de transmisión se refiere a un número de unidades de información que lo conocemos como bits, elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de canales de comunicación. De lo hecho de los procesadores y por lo tanto los equipos en general nunca procesan, en el caso de los procesadores actuales, un solo bit al mismo tiempo. Generalmente son capaces de procesar varios, la mayoría de las veces 8 bits equivale a un byte, que eso tenganlo presente. Tenemos diferentes tipos de conexiones en un equipo, como son las conexiones paralelas. En este gráfico podemos visualizar cómo es la comunicación entre un emisor y receptor. Entre esta comunicación tenemos la fuente de información, en donde mandamos cualquier tipo de información por cualquier canal, por cualquier medio. Hay un transmisor que decodifica, ¿sí? Puede ser la voz, entra un transmisor, lo convierte en una señal, lo envía por un canal, hay un receptor y un destinatario. Vamos a través de un mensaje, una fuente de ruido y el mensaje que inicia luego del proceso de codificación llega. La comunicación en los medios informáticos se realiza de dos maneras, sea de manera serial o de manera paralela. De manera serial, en este caso, los n bits se componen de un mensaje que transmiten uno detrás de otro por la misma línea. La transmisión serial es más lenta, tomemos en cuenta eso, que la paralela, puesto que se envía un bit a la vez. La ventaja significativa de esta transmisión serial es que tenemos un menor costo en el tipo de cable, puesto que se necesita un solo cable que se tiene un octavo del costo que se compararía con una transmisión paralela.
Entonces aquí estamos mandando una sola señal con valores discretos de unos y ceros. Y tenemos la parte de la conexión paralela. Consiste en, por varios hilos, enviar la información entre el emisor y el receptor a través de diferentes canales. Un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico. La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente se requieren 10 alambres. Y aquí tenemos un poco lo que son las diferencias entre ventajas y desventajas entre los datos seriales y los datos paralelos. Recordemos que en la transmisión serial tenemos un menor costo, en cambio en la transmisión paralela es mayor simplicidad, pero el costo es mayor. ¿Qué ganamos? Mayor velocidad al enviar por mayor cantidad de hilos. Y aquí tenemos un resumen en donde tenemos los métodos de transmisión: serie, paralelo, analógico, digital, comunicación sincrónica y comunicación asincrónica. Según el sentido de los datos tenemos simplex, semiduplex y duplex. Con eso terminamos esta parte de los medios, un poco de la evolución y los medios de transmisión.